La historia de John D. Rockefeller es una historia de pobreza a riqueza, estrategia y riqueza sin precedentes. Nacido en 1839 en Richford, Nueva York, Rockefeller fue criado por su madre y, desde muy joven, estuvo expuesto al concepto de frugalidad y la importancia de ganar y ahorrar dinero. Tomando en serio estas lecciones, se embarcó en un viaje que transformaría su vida, la industria petrolera y, en última instancia, el mundo mismo. Después de algunas empresas modestas, Rockefeller encontró su camino hacia la incipiente industria petrolera. Al reconocer su potencial, Rockefeller estableció su propia refinería de petróleo en 1863, junto con sus socios comerciales, bajo el nombre de Standard Oil Company. En los años siguientes, la astuta gestión y las astutas habilidades de negociación de Rockefeller impulsaron a Standard Oil a la vanguardia de la industria. A través de tácticas comerciales implacables, algunos podrían decir despiadadas, Standard Oil aseguró oleoductos y redes de transporte, reduciendo significativamente la capacidad de sus competidores para distribuir sus productos de manera eficiente. Esto llevó a Rockefeller a crear un monopolio efectivo, controlando casi el 90% de las refinerías y oleoductos del país. El dominio de Standard Oil fue objeto de un amplio escrutinio público. Las prácticas monopolísticas y el consiguiente aumento de los precios del petróleo provocaron críticas generalizadas y, en última instancia, la intervención gubernamental. En 1911, Estados Unidos. La Corte Suprema dictaminó que Standard Oil violaba las leyes antimonopolio, y ordenó su división en 34 empresas distintas. A pesar de la disolución de Standard Oil, las empresas que surgieron de sus cenizas siguieron teniendo un éxito increíble, y la mayoría conservó las marcas comerciales y logotipos que inicialmente les había asignado la empresa matriz. Los elementos del antiguo Standard Oil eventualmente se reconsolidarían, aunque nunca a la inmensa escala vista durante el apogeo de la compañía. El impacto de Rockefeller en la industria petrolera fue profundo y duradero. Sus estrategias agresivas y de reducción de costos revolucionaron la forma en que se administraba la industria en los Estados Unidos, estableciendo un modelo que muchos empresarios emularían. Las eficiencias aportadas por Standard Oil también impulsaron la revolución industrial estadounidense, dejando un impacto rotundo y duradero. Más allá de la industria petrolera, Rockefeller también fue un filántropo prodigioso. Tras la disolución de Standard Oil, centró su atención en el servicio público, donando grandes sumas de dinero a diversas causas. Sin duda, su contribución más duradera fue el establecimiento de la Fundación Rockefeller en 1913, que continúa trabajando en influyentes proyectos de salud pública, médicos y agrícolas a nivel mundial. A pesar de su trabajo filantrópico, el legado de Rockefeller sigue siendo profundamente controvertido. Los críticos argumentan que sus prácticas comerciales despiadadas, y su búsqueda despiadada del poder monopólico eclipsan la tremenda riqueza y las contribuciones sociales que hizo. Incluso entre sus partidarios, existe el reconocimiento de que el sistema económico que permitió su monopolio, el capitalismo no regulado, claramente también tuvo importantes desventajas. Independientemente de la opinión de cada uno, no se puede negar la influencia monumental de John D. Rockefeller en la industria y la sociedad estadounidenses. Su vida, al igual que su época, fue de marcados contrastes e implicaciones de amplio alcance. Desde un comienzo humilde, Rockefeller creció hasta convertirse en el símbolo del éxito capitalista estadounidense, remodelando una industria y dejando un legado que, para bien o para mal, todavía se siente hasta el día de hoy. Si hay algo que se puede deducir de la vida de John D. Rockefeller es que las influencias pueden ser muchas y variadas. Las innovaciones y transformaciones pueden provenir de lugares inesperados, de personas con antecedentes inusuales, aquellos que son lo suficientemente audaces para soñar y, lo que es más importante, para actuar en consecuencia. Y es este componente fundamental el que subraya la relevancia de la historia de Rockefeller en el mundo contemporáneo. Los acontecimientos transformadores en la vida de Rockefeller en respuesta a los paisajes sociales e industriales en constante cambio proporcionan una visión poderosa de la dinámica fluctuante del mercado, y la sostenibilidad de cualquier modelo de negocio para resistir tales cambios. De cara al futuro, las lecciones aprendidas de la vida de John D. Rockefeller son tan pertinentes como siempre. De la misma manera, los esfuerzos filantrópicos que ocuparon un lugar central después de la disolución de su imperio arrojan luz sobre la evolución de la conciencia social y exigen responsabilidad corporativa en la actualidad. Existe una expectativa creciente de que las empresas no solo logren el éxito financiero sino también participen en actividades que promuevan el bienestar de la sociedad y aborden sus desafíos. Sin embargo, incluso en medio de estos cambios, quedan aspectos de la era de Rockefeller que resuenan asombrosamente en el panorama económico actual. La amplia regulación introducida por el gobierno de Estados Unidos en respuesta a las acciones de Standard Oil se puede comparar con los recientes llamados a aumentar las medidas antimonopolio contra las llamadas grandes empresas tecnológicas. En un país fundado en el individualismo y el espíritu empresarial sin restricciones, ¿dónde termina libremente el derecho a innovar y comienza el dominio monopolístico dañino? Algunas de las acciones y estrategias que empleó Rockefeller podrían haberse considerado inaceptables según los estándares actuales, pero es la comprensión de estos ejemplos pasados lo que puede ayudar a guiar la toma de decisiones económicas modernas.
y el equilibrio que la sociedad estadounidense y la comunidad internacional se esfuerzan por lograr, entre la libertad económica y la competencia justa en el mercado, seguirá evolucionando y dando forma al panorama para los futuros titanes de la industria. Reflexionar sobre el legado de John D. Rockefeller exige tal comparación, destacando el continuo flujo y reflujo de las normas sociales y económicas. De la pobreza a la riqueza, del poder indiscutible a la disolución regulada, del monopolista despiadado al filántropo venerado, la historia del primer multimillonario de Estados Unidos es, en muchos sentidos, una alegoría de la experiencia estadounidense misma. En un mundo que cambia rápidamente, nuestra comprensión del pasado debe moldear fundamentalmente nuestra visión del futuro. La importancia duradera de la vida de John D. Rockefeller radica en su capacidad para iluminar e instruir. Sugiere un llamado a la introspección, a la contemplación individual y a un análisis social más amplio. Como nos recuerdan las palabras del antiguo filósofo Heráclito, lo único que es constante es el cambio. A través de un estudio sólido de la vida de John D. Rockefeller, comprendemos cuán entrelazados y en constante cambio están los paisajes empresariales y sociales. En esta danza dinámica de creación y destrucción, de progreso y retroceso, hay multitud de lecciones para el presente y el futuro. Reflexionar sobre la combinación de innovación, astucia, trabajo duro, determinación y actitudes a veces controvertidas de Rockefeller resalta la compleja interacción entre agencias individuales y fuerzas sociales. Subraya el importante papel que los individuos transformadores pueden tener en la sociedad, y al mismo tiempo destaca la necesidad de una comprensión y regulación colectivas para garantizar que dicho poder individual no conduzca a un perjuicio social. El caso de John D. Rockefeller, y la historia de Standard Oil no termina con la disolución de la empresa, el envejecimiento del hombre o la transformación de la industria. Continúa resonando hoy en ecos y resonancias, y cada ola de la historia estadounidense genera nuevas perspectivas y nuevas preguntas. La historia de Rockefeller y Standard Oil sirve como recordatorio de la amplitud de las resonancias de la historia, la naturaleza multireactiva del pasado y sus exorbitantes afirmaciones sobre el presente. Nos invitan a lidiar continuamente con las complejidades y contradicciones del pasado, a mirar de nuevo narrativas familiares, y a entablar conversaciones sobre continuidades históricas y cambios circunstanciales. Estas persistentes reevaluaciones no son intentos de descubrir las cosas sino de seguir apreciando las complejidades de las narrativas históricas, y de ofrecernos la posibilidad de viajar en el tiempo, llevándonos de regreso a nuestro propio pasado. De esta manera, el estudio del pasado se convierte en el dispositivo orientado al futuro, retrocediendo en el tiempo no para arreglar nada sino para explorar sin cesar las resonancias y renovaciones del pasado. En última instancia, la gran odisea de John D. Rockefeller, y el ascenso y caída de su imperio empresarial, la saga de Standard Oil, es una historia que resiste la contención de lecciones fáciles e interpretaciones singulares. Más bien, nos invita a maniobrar a través de los arroyos y cursos de agua baldíos de la historia, a transmitir nuevos pensamientos y depositarlos en nuestros significados y valores contemporáneos. Entonces, aunque tenso y lleno de peligro, solo en esta agua profunda de comprensión compleja podemos sumergirnos en las profundas corrientes de la historia, donde, en medio de remolinos y corrientes de impulsos narrativos, la supervivencia y la transformación son posibles. En este océano rico, dinámico y en constante cambio encontramos los hilos resonantes con los que unir el presente y el pasado, para dar voz a un tapiz de posibilidades. El panorama empresarial ha cambiado inmensamente desde la época de John D. Rockefeller. Pero aún así, es la historia de Rockefeller, su ascenso a la prominencia, sus tácticas comerciales, el poder que acumuló y la creación de una empresa que alteró el curso del camino de una industria, la que resuena en los pasillos del capitalismo estadounidense. Al volver sobre los pasos de la historia, podemos encontrar momentos que se asemejan a nuestra realidad contemporánea. Sin embargo, nuestro reconocimiento de estas resonancias no debería inhibir la ruptura hacia nuevos entendimientos o la aventura hacia horizontes nuevos. Redefinir las reglas del juego es lo que distingue lo excepcional de lo rutinario, lo epifánico de lo cotidiano. La saga del viaje empresarial de John D. Rockefeller sentó las bases para trazar el camino estadounidense hacia la industrialización y la prosperidad económica. Su legado es un testimonio del profundo cambio que los individuos pueden lograr en su impulso por lograr sus objetivos y transformar la sociedad. Las lecciones extraídas del mandato de Rockefeller al frente de Standard Oil continúan resonando y reverberando en los pasillos de la economía moderna. Las ambiciosas acciones de las que fue un destacado exponente afirman una relación recíproca entre la búsqueda empresarial de ganancias, el impacto en la sociedad y el ballet duradero entre soberanía económica e intervención regulatoria. Desde un punto de vista histórico, la importancia de estudiar titanes como Rockefeller radica en su papel de líderes y pioneros que ofrecieron a la sociedad una visión de un futuro posible. Eran navegantes que ayudaban a mantener la sociedad en rumbo y a volver a encaminarla cuando se desviaba.
Sus historias son una brújula esencial y un barómetro, y no solo apuntan a dónde ha estado la sociedad sino también hacia dónde puede dirigirse. A medida que continuamos caminando por la cuerda floja entre la sobreregulación de la innovación y la subregulación de la explotación, y mientras hacemos malabarismos con las interacciones dinámicas de la ambición individual y la prosperidad colectiva, la historia de Standard Oil sirve como un importante recordatorio de los roles fundamentales que desempeñan los diferentes actores empresarios, consumidores, responsables políticos en la configuración y remodelación de nuestros sistemas económicos. Los ecos de sus emprendimientos y desventuras resuenan, y se refractan en todo nuestro sistema económico global. La creación misma de narrativas históricas es parte integral de la manera en que enmarcamos, estructuramos e interrogamos nuestras realidades. Cada época tiene su propia multitud de Rockefeller, cada uno comandante de su propio destino, navegando por las corrientes de su tiempo, y dando forma a los contornos del paisaje a su manera. En ese sentido, las ondas de estas reflexiones también afectan a los paisajes económicos actuales, disposiciones complicadas y complejas. Así como las rápidas corrientes del siglo XIX vieron el surgimiento de un titán empresarial en John D. Rockefeller, las mareas en constante cambio del siglo XXI registran cambios sísmicos a medida que una multitud de organizaciones navegan por aguas inexploradas, buscando equilibrar la crisis. Rentabilidad miope con progreso sostenible. La esencia de cualquier historia, histórica o contemporánea, no reside en identificar un héroe o un villano. Cualquiera de nosotros, en nuestro contexto dado, puede ser ambas cosas. La esencia reside en la rica red de interacciones que conecta cada acción que realizamos con sus consecuencias sociales únicas. La poderosa influencia de John D. Rockefeller en el mundo del petróleo radica en las intrincadas intersecciones del espíritu empresarial, la estrategia, el impacto social y la narrativa personal que se entrelaza a través de las turbulentas corrientes de la revolución industrial estadounidense. Su importancia histórica no reside en su compulsión monolítica sino en las multitudinarias interpretaciones que pueden extraerse de su resonante historia. Entonces, a medida que continuamos analizando, comprendiendo y analizando los legados de magnates como John D. Rockefeller, es importante recordar que no son figuras estáticas capturadas de manera indeleble en la historia, sino procesos dinámicos en continuo flujo con la sociedad cambiante. Y paisajes económicos. Como dice el viejo cliché, la historia no se repite, pero sí rima. La historia de Rockefeller y Standard Oil opera precisamente de esta manera, brindándonos una línea melódica que armoniza atemporalmente con la siempre cambiante ópera de la vida, dando forma al futuro tanto como refleja el pasado.